Buenas noches. Grupo Informativo El Florense y Belén Digital tiene el gusto de presentar El Florense TV. Bajo la dirección de Alberto Salazar, trataremos temas de actualidad con nuestros invitados. 60 minutos transmitiendo el acontecer nacional a través de la señal de belendigital.net. Grupo Informativo El Florense, formando opinión por el rescate de los valores de la gran familia costarricense. Buenas noches, buenas tardes amigos de Belén Digital. Estamos una tarde más en el Florense TV, transmitido acá por la señal de belendigital.net. Hoy muy contentos de reiniciar este proceso de programas con un invitado súper especial, amigo de este medio de comunicación, con el cual nos sentimos sumamente cómodos, porque con don Fernando Berrocal tenemos la seguridad de que podemos hablar de cualquier tema. También muy contentos porque ya llegamos a 150,000 seguidores en Facebook. Belén Digital con 150,000 seguidores en Facebook y muy contentos de que del apoyo que ustedes nos están dando. También antes de iniciar, comentarles que el próximo miércoles estará saliendo la edición del Florense de septiembre con un extracto de esta entrevista en las páginas del Florense, 10,000 ejemplares para toda la provincia. También saludar a los que nos escuchan a través de Radio Victoria 1180M y los que nos están escuchando a través de el Florense Radio Digital, la nueva emisora digital en la red, el Florense Digital, que ustedes pueden sintonizar a través de su computadora o a través de sus teléfonos celulares. Les decíamos a nuestros amigos en días pasados que sin bajar aplicación, sin ningún tipo de aplicación ni costo alguno, a través de sus teléfonos celulares pueden sintonizar los programas de Radio Victoria y los programas del Florense. Última tecnología a través únicamente del Florense. También nuestra página en internet llegó ya este mes a 6,000 visitas con menos de 5 meses, visitas IP, que son visitas únicas, con un contador que solo nos da la visita que usted hace una única vez. Eso nos llena de orgullo porque son muchas personas visitando la nueva página del Florense. Así es que, amigos, de verdad les agradecemos el apoyo que ustedes le dan a este medio de comunicación provincial. Como les decía, tenemos un invitado de lujo, un invitado especial y un amigo de este medio de comunicación, don Fernando Berrocal. Don Fernando, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias, Alberto, y la verdad es que estoy impactado de el desarrollo de tus actividades y sobre todo cómo estás utilizando los nuevos medios de comunicación que han superado los medios tradicionales por mucho, y que estemos en un programa que a la vez que se está transmitiendo por televisión digital, lo estamos grabando para Radio Victoria, que también va a ser una entrevista en el Florense, en este periódico que tantas veces me has entrevistado y que refleja muy bien los puntos de vista de la población de esta provincia. Y bueno, y un gran gusto estar aquí, como siempre, a tus órdenes, sobre lo que quieras que conversamos. Ok, don Fernando, vamos a iniciar. Bueno, tenemos un tema que se ha manejado en las últimas semanas, pero ese tema trajo como consecuencia otros y queremos que nos explique, porque nos lo piden en nuestros amigos de Facebook, que nos explique sobre el cobro que se está haciendo o que el proceso que está abriendo la Cancillería, donde ellos alegan que usted recibió un dinero por haber sido embajador y nunca ocupó ese puesto. Bueno, bien extraño esta cuestión, primero porque nunca he sido notificado de ese cobro, incluso conversé tanto con el ministro como con el viceministro, porque la verdad es que nunca he recibido absolutamente ninguna notificación. Y ya yo mandé un comunicado de prensa y mandé además una argumentación de descargo a la Cancillería por lo siguiente. Efectivamente, cuando se me ofreció que me fuera de embajador a Panamá, yo cerré mi oficina como correspondía y efectivamente pues se hizo un nombramiento. Pero mi ida a Panamá se atrasó casi más de 3 meses o 4 meses
y esa fue una de las razones por las que yo finalmente me molesté, entre muchas otras, y decliné el nombramiento. Pero durante esas 3 o 4 semanas estuve yo ya con mi oficina de abogado cerrado, que es de lo que vivo. Estuve al servicio del gobierno de la República, y debo decir varias cosas. En primer lugar, soy un experto en Derecho Internacional. Eso es lo que yo estudié en mis cursos de posgrado en Italia y en la Universidad de Boston, y trabajé activamente con el grupo que hizo la contrarréplica de la acusación de Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Y estuve ahí activamente preparando todos los documentos de defensa de Costa Rica. Además de eso, se me pidió que realizara 2 misiones de servicio, y las realicé. Hice una misión de servicio a Brasil, en donde me entrevisté con el canciller Celso Amorín, que había sido mi colega en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y hice otra misión a Perú por una muy vieja relación que tengo con el presidente Alan García, y en ambos casos pidiendo el voto de Brasil y el voto de Perú para Costa Rica en la Asamblea General de las Naciones Unidas, de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, en la que se iba a conocer el tema de Costa Rica y Nicaragua. Debo decir que tanto Brasil como Perú apoyaron a Costa Rica, y que incluso el presidente Lula en ese entonces mantuvo una conversación telefónica con la señora presidenta doña Laura Chinchilla. Y la razón por la que eso se atrasó como 3 o 4 meses, y yo tuve que estar dedicado a estas actividades, es muy clara. El señor Eckhart Peters, que era nuestro embajador en Panamá, por distintas razones no se podía ir a España. Y el señor Melvin Sáenz, que era nuestro embajador en España y que lo querían trasladar a Nicaragua, por distintas razones tampoco se podía ir para Nicaragua. Entonces yo tuve que esperar hasta que se pudiera hacer ese enroque de que don Eckhart Peters viniera a Costa Rica y se fuera para España, y don Melvin Sáenz viniera a Costa Rica y supuestamente se fuera para Nicaragua, a donde finalmente no se fue, porque ellos tenían vacaciones acumuladas y porque tenían una serie de asuntos por resolver, y porque especialmente don Melvin Sáenz en España tenía el asunto de unas piezas arqueológicas que se habían desaparecido en la embajada y que estaban tratando de localizarlas por medio de la policía española. Y entonces les dieron esos periodos de tiempo a ellos, y además les dieron vacaciones acumuladas para que pudieran organizarse y cada uno pasara a su nuevo destino. Mientras tanto yo estaba aquí en Costa Rica. En ese periodo de tiempo, como le digo, yo había cerrado mi bufete de abogado, que es de lo que vivo. Yo me molesté mucho con todas estas cosas, y además ya yo venía con mucha disconformidad con lo que estaba pasando en la Cancillería, y finalmente en diciembre decidí renunciar. Entonces sí es cierto que nunca llegué a ser embajador en Panamá, que no me juramenté, que no fui a presentar mis cartas credenciales. Lo que le he dicho al canciller Castillo y al viceministro Roversi es que con mucho gusto que veamos lo que yo hice, que valoremos, que veamos las fechas, y que yo estoy en la mejor buena disposición. Si hay alguna diferencia en mi contra, que no lo creo, porque estuve trabajando esos 3 meses, casi 4 meses, pues yo cubriré eso. Lo sorprendente es que en el momento en que se lanza una campaña, viene una reacción de estas de la Cancillería, o sea, del gobierno. Entonces una campaña política al interior de Liberación Nacional. Entonces yo he dicho con toda transparencia en un comunicado de prensa que esto es una típica persecución desde el poder, nada más que eso, o una sacada de clavo. Y quiero decir que ni el canciller ni el vicecanciller están metidos en esto, pero sí gente de los mandos intermedios que siempre hay, y entonces, sin que se me haya notificado, ni mucho menos que había un proceso contra mí, ni que había una disconformidad en la Cancillería, porque yo creía que todo estaba perfectamente a derecho, entonces filtran una noticia de que me están cobrando ahí unos salarios caídos. Bien, eso es todo, nada más, cosas de la política, ¿qué le puedo decir? Así es la política en este país, lamentablemente. Don Fernando, yo percibo que
evidentemente hay algo extraño en todo esto, porque también usted fue acusado en el Tribunal Supremo de Elecciones, igual, donde trataron de expulsarlo o de que lo sancionaran. Así es. ¿Qué es lo que pasa? O sea, en Liberación Nacional, porque esto nace de Liberación Nacional, sí. de su partido, don Fernando. Bueno, qué dicha que se acuerde del Tribunal Supremo de Elecciones, porque fuimos juntos. Si ahí nos acusaron a los dos, a mí de beligerancia política, cuando ya había renunciado a la embajada por haber ido a apoyar al partido de San Joaquín de Flores, todo por Flores, ¿verdad? Un acto público en que habían ciudadanos de todos los partidos políticos y yo me sumé y lo dije en ese momento porque yo estoy de acuerdo con la organización de los cantones y me parece que una manera de fortalecer digamos, la participación cantonal y que se resuelvan los problemas en los cantones es que los partidos nacionales se dediquen a las elecciones nacionales de diputados y presidente y que los cantones tengan sus propias organizaciones para conformar sus municipalidades y votar por sus alcaldías. Bueno, pues todo el mundo sabe quién está detrás de eso, y la maquinaria del partido. Me la tienen puesta, eso es así, y me la tienen puesta porque soy un rebelde dentro de Liberación, porque no estoy de acuerdo con las cosas que están pasando, porque me siento muy distante del actual Partido Liberación Nacional, porque creo que esta cúpula actual no representa los verdaderos ideales de la socialdemocracia, de los valores y los principios históricos de Liberación Nacional, y porque estoy en una pelea política para que el Partido Liberación Nacional vuelva a ser un partido socialdemócrata, un partido reformista, un partido progresista, un partido que se haga cargo de los problemas de las clases medias de este país, que no abandone la lucha sin fin contra la pobreza extrema, que no abandone las alianzas estratégicas con los sectores productivos de este país. Y lo que fue Liberación Nacional siempre, la Costa Rica que se construyó en la segunda mitad del siglo XX, por supuesto, con la nueva visión de la nueva realidad internacional, de la economía internacional, de la globalización, de la necesidad de insertarse en la economía internacional, pero sin abandonar eso que hizo de Costa Rica un país distinto, un país singular, un país en donde todos nos reconocíamos como iguales. No este país a que nos ha llevado las últimas administraciones, incluyendo las últimas dos de Liberación, la de don Oscar Arias y la actual de doña Laura, en que es un grupito de gente privilegiada arriba, una clase media totalmente estrujada, los productores abandonados porque no hay políticas de alianzas estratégicas con los sectores productivos generadores de riqueza, la clase media despedazada y la pobreza extrema creciendo. Según dicen, pasamos del 20 a un 21, ya vamos casi por más de un 23 y pudiera ser que al fin de año estemos en un 25% de pobreza extrema. Esa no es la Costa Rica que yo quiero. Entonces, por supuesto, me tienen la puntería, me llevan al Tribunal Supremo de Elecciones, me inventan una patraña en la Cancillería, ahora me están queriendo llevar, imagínese usted, Alberto, dicen que me van a llevar al Tribunal de Ética del Partido Liberación Nacional. Eso es lo último de ayer y hoy, que ya en correos y en las redes, que me llevan al Tribunal de Ética del Partido Liberación Nacional. Y bienvenidos, y por decir la verdad, me van a llevar al Tribunal de Ética del Partido, pues aquí estoy listo para decir las 4 verdades en el Tribunal de Ética. Don Fernando, ¿qué es lo que está pasando en Liberación Nacional? Porque para utilizar una frase tal vez de una canción, aunque no aplicaría, todos los que han pensado como usted han terminado boca arriba, decía por ahí un cantante, pero todos los que han pensado como usted dentro de Liberación Nacional han sido expulsados. Si usted recuerda, a don Daniel Oduber no lo dejaron ni hablar en uno de sus... Creo que fue lapidario para don Daniel. Sí, murió esa noche, no lo dejaron hablar en San Ramón, un 12 de octubre, en la celebración de un aniversario de la fundación del Partido Liberación Nacional. Don Rolando Araya nos dijo en un programa acá en el Florense que él inclusive sabía, porque se lo habían dado como testimonio, que los arios metieron las famosas calcomanías ahí, porque se lo dijo el que fue ministro de Seguridad en ese momento antes de morir. Don Hernán Garrón, antes de morir, le dijo a don Alberto Cañas: don Alberto, quiero que usted me transmita, así en artículo mortis, esto que no me puedo morir yo con este peso en mi conciencia. Eso fue un montaje contra Rolando Araya. Él lo dijo, sí.
Entonces, ¿dónde va a terminar don Fernando? Porque usted está haciendo una piedra en el zapato y bien incómoda para don Rodrigo Arias y don Oscar Arias. Sí, bueno, yo a diferencia de otros compañeros, bueno, el caso de Daniel Uber es muy particular, el caso de Rolando creo yo que cometió el error de irse él del Partido Liberación Nacional, José Miguel Corrales cometió el error de irse del Partido Liberación Nacional. Yo no me voy a ir del Partido Liberación Nacional, eso se lo digo contundentemente, no me voy a ir. Y no solo porque no me da la gana irme de Liberación Nacional, sino porque no les voy a dejar ese partido a los hermanos Arias. Y los voy a combatir de frente, con toda la fuerza popular que yo pueda levantar. Porque este partido actual, el partido de los Arias, no es el Partido Liberación Nacional de don Pepe, de don Chico, de Daniel, de Luis Alberto Monge, como tampoco lo es de Rodrigo Facio, ni de Carlos Manuel Castillo, ni el Partido Liberación Nacional que quiere el pueblo liberacionista. Vea usted, Alberto, algo pero verdaderamente impactante. Estamos, según la encuesta de Unimer, este Partido Liberación Nacional, que fue el más grande partido político de Costa Rica, que ganaba elecciones por encima del 50%. Luis Alberto Monge fue electo presidente con el 54% de los votos. Que después nos fuimos y quedamos y comenzamos a disminuir, pero que se mantenía como la gran fuerza política. Que en algún momento en la época de Rolando Araya andábamos como en el 35%, pegando al 40%. Hoy en día, según la última encuesta de Unimed, estamos entre el 20 y el 23% del electorado. O sea, un partido que va así, desde que los hermanos Arias tomaron el control de la cúpula del partido y ellos marcaron la nueva ideología, los nuevos programas, el nuevo Liberación Nacional. Bueno, ese nuevo Liberación Nacional, que es el actual, está acabando con Liberación Nacional, está acabando con la socialdemocracia. Entonces, yo no me voy a ir y yo voy a pelear. Y ahora que me amenazan con llevarme al Tribunal de Ética por estos anuncios, que ojalá los podamos ver en algún momento y explicárselos a quienes nos estén oyendo qué es su sentido, qué es su significado, de una manera totalmente transparente, pues yo me voy a quedar y voy a pelear. Y cuidado que no les gano la convención y no termino, si el pueblo liberacionista me apoya, levantando un gran movimiento patriótico, social, democrático, para recuperar este país. Este país está mal, este país no está bien. Ese es mi punto de vista, Alberto. Definitivamente para nosotros es importante conversar con don Fernando. Queremos recordarles a los amigos que estamos con don Fernando Berrocal, los que nos están escuchando a través de la 1180M de Radio Victoria y de la señal digital del Florense Radio Digital. Antes de ver estos famosos anuncios que han causado revuelo en las redes sociales, y yo los he seguido muy de cerca porque los he puesto por todo lado. Muchas gracias. A todas las personas, amigas mías, contactos que tengo. Quisiéramos hablar de dos temas para pasar ya al caso de los anuncios. La nueva elección de diputados. Liberación está queriendo hacer distritos electorales. En las redes sociales se habla de una alerta total, ¿verdad? Porque dicen que esto va a favorecer el poder de Liberación Nacional y que detrás de esto están los Arias. ¿Qué piensa usted de esto? Bueno, no sabía de este proyecto de distritos electorales. Lo que sí yo he dicho, Alberto, y las personas que nos están escuchando, es que la manera de comenzar a cambiar las cosas en Costa Rica es cambiando el sistema de elección actual. Vea, el sistema de elección actual es un sistema a dedo. Una vez que se elige al candidato, el candidato escoge en su casa, con sus grupos de interés, con la gente que le ha financiado la campaña política, con su grupo más allegado, quiénes van a ser los diputados, quiénes van a ser los alcaldes. Oscar Arias, y lo digo porque lo dijo él públicamente, en Liberación Nacional existía una tradición de que la asamblea plenaria, por la fuerza que venía desde el proceso, desde las bases, pues nombraba a la inmensa mayoría de los diputados, pero siempre se reservaban lo que se llamaban 5 diputados nacionales, que se le daban al presidente, al candidato.
O sea, para que pusiera ahí unas grandes figuras, unas personalidades nacionales, un gran economista, un gran abogado, una mujer que hubiera destacado en la academia, una profesional, en fin, un buen empresario, un líder popular. Esas 5 figuras que complementaran su imagen y que fueran al Congreso a darle brillo al Congreso. Pues Óscar Arias, para sorpresa de todo el mundo, ha declarado que no, que cuando vino y le preguntaron si él iba a poner los 5 primeros diputados, los diputados nacionales, dijo que no, que él iba a poner los 34 diputados de Liberación Nacional, así a dedo, no, yo los voy a poner. Y digo, si a mí lo que me interesa es que Francisco Antonio Pacheco, que era el que encabezaba, pero eso yo lo puedo decir, porque yo lo sé, yo estaba ahí. Yo me quedé sorprendido porque yo no venía del arismo, aunque tuve 2 años como ministro en ese gabinete. Yo venía del uberismo, del monjismo, de otras tendencias, de otras familias dentro del partido. Y en esa unión que siempre se hace, pues bueno, colaboré. No estaba yo muy claro, tenía una excelente opinión del primer Óscar Arias, del Arias de su primer gobierno, del Premio Nobel de la Paz. Del que muchos le ayudamos. Bueno, del que muchos le ayudamos, claro. Ese Óscar Arias yo creo que se metió en el corazón de todos los costarricenses, pero no conocía este Óscar Arias 20 años después o 25 años después, ¿verdad? Y bueno, yo me acuerdo que ahí en presencia de varios dijo, no, con que Francisco Antonio Pacheco piense es suficiente. Yo voy, que era el diputado primero, que fue presidente del Congreso de los 4 años, yo voy a poner a dedo los otros diputados. Si de todas maneras la fracción la va a manejar Rodrigo desde la Casa Presidencial, yo lo que quiero son diputados que sigan la línea de la Casa Presidencial. Bueno, eso no es democracia. Esas fueron una de las primeras manifestaciones de lo que él después, a mitad de su gobierno, cuando ya había muchas diferencias y cuando yo rompí con el gobierno y me fui del ministerio, porque no solo por el tema de la seguridad, sino porque ya tenía muchísimas diferencias y había un ambiente de conflicto permanente. Llevábamos casi 6 meses entre el ministro de la Presidencia y yo en un distanciamiento y en una lucha muy fuerte interna, que por supuesto yo la iba a perder y la tenía que perder si él era el ministro de la Presidencia y cogobernaba con su hermano. Pero recuerdo que yo no voy a negar esa etapa de mi vida, pero sí quiero decir que una cosa es ese primer Óscar Arias, el de su primer gobierno, el del Premio Nobel de la Paz, el que se le paró en seco al presidente Reagan y al secretario Gorbachev de la Unión Soviética, el que sacó a este país del conflicto de Centroamérica, y otra cosa es el Óscar Arias de su último gobierno. De la misma forma que tengo que decir que una cosa es Rodrigo Arias y que Rodrigo Arias no es Óscar Arias. Son 2 cosas distintas. Háblenos de eso, porque don Rodrigo es el que está ahora de candidato y nos interesa saberlo. No, claro. ¿Por qué se dio ese distanciamiento? ¿Quién es Rodrigo Arias? Explíquenos, porque siempre lo hemos visto como la sombra de Óscar Arias. Sí, pero yo en el presidente Arias, y lo digo, y sé que cada vez que lo digo, esto me genera controversia con mucha gente que por distintas razones no puede ver ni en pintura a los Arias, pero no es mi caso, yo tengo que ser una persona objetiva. A Óscar Arias yo le reconozco que es un gran intelectual. Es decir, yo puedo tener mis puntos de vista distintos, mis puntos de vista diferentes, pero Óscar Arias es un gran intelectual, es un abogado, es un cientista político, es un hombre que hizo un doctorado en Inglaterra, es un hombre que está actualizado. Es más, aún siendo presidente, la mitad de su tiempo lo destinaba a leer publicaciones, a estar al día, a estar al tanto de lo que está sucediendo en la economía internacional, y eso no se puede negar. Uno puede diferir de la forma en que él gobierna o de su forma de hacer política, que es muy dura, muy fuerte, ¿verdad? Muy autoritaria, o puede diferir de su personalidad, pero hay que reconocer, y yo lo reconozco primero que nadie, que Óscar Arias, yo creo que es un hombre, es un intelectual en este país, es como en alguna oportunidad dijo Roberto Murillo, el más intelectual de los políticos en su generación. Pero Rodrigo lo que ha hecho en su vida es administrar eso, instrumentalizar y ser el segundo de su hermano.
Yo fui compañero en la Universidad de Rodrigo, estudiamos Derecho juntos, fuimos compañeros. Oscar Arias es otra cosa. Yo digo que, por supuesto, el candidato es Rodrigo y eso es como un águila de dos cabezas, ¿verdad? Detrás de Rodrigo está Oscar, está su hermano, y eso es lo que yo siento que el país tiene que reflexionar y decidir. O sea, por eso mis comerciales dicen, ¿te vas a seguir dejando? Bueno, los que quieran seguirse dejando, pues ahí tienen un excelente candidato, que es Rodrigo, detrás del cual está su hermano, y que representa una forma de ver el país, un concepto del desarrollo de Costa Rica. Los que siento yo, que somos la inmensa mayoría, casi el 80% de los costarricenses, que queremos una Costa Rica distinta, que queremos una Costa Rica en que haya más justicia social, en que verdaderamente volvamos a ser un país de oportunidades, pues tenemos otras opciones, incluso la mía, y tenemos que pelear por esas otras opciones. Esa es la gran pregunta y la gran decisión que tienen que tomar los costarricenses. Aquí lo que está confrontado ya a fondo, en mi caso dentro de Liberación Nacional, pero en el país también, son dos modelos de desarrollo. El modelo de desarrollo que impuso don Oscar, que sí se mantiene en el gobierno de doña Laura y que viene desde antes. Viene en el gobierno de Miguel Ángel, viene en el gobierno de El Pacheco, porque es la visión esta neoliberal del desarrollo del país, en que no hay alianzas estratégicas entre el gobierno y los sectores productivos, en que todos son las leyes del mercado, en que usted no ve un gobierno defendiendo precios, poniéndole límites al costo de las farmacias, de las medicinas en este país. Este es el país más caro de Centroamérica. Todos los meses suben los costos de acueductos y alcantarillados, el agua, sube el costo de la electricidad, sube el costo de la vida. Bueno, ese es un modelo. La gente que tiene muchos recursos, o ese grupo privilegiado que está vinculado a las empresas transnacionales, que no es que estoy diciendo que no se necesite capital extranjero, por supuesto que se necesita inversión y capital extranjero, pero eso no puede ser todo el modelo tiene que mantener esa dimensión de solidaridad, de justicia social, que fue siempre el modelo de desarrollo que puso en marcha Liberación Nacional, y que yo creo que entre socialdemócratas y socialcristianos ahí íbamos, entendiéndonos, mejorando el modelo, ajustando el modelo, pero generando clase media, generando un país de oportunidades. Por ese modelo que existió en este país, los hijos de los campesinos se hicieron abogados, médicos, ingenieros, surgió una clase media, y no solo en San José o en las cabeceras de provincia, en todos los pueblos, en los 81 cantones. Si aquí hay gente de muchísimos recursos, agricultores, viejos finqueros y ganaderos con su plata y las tienen y viven con sus familias en los campos. Pero esa Costa Rica se nos está acabando, porque ahora es un modelo que, bueno, lo que funciona en el mercado, funciona en el mercado. Deje usted ir a la libre, las diferencias. Nadie controla precios en este país, nadie le entra al precio de las medicinas en las farmacias. Quebraron la Caja Costarricense del Seguro Social, que es la columna vertebral del Estado Social de Derecho de Costa Rica. Bueno, para no hablar de las últimas situaciones que tienen que ver con la corrupción. ¿Cómo es posible que el proyecto estrella de esta administración, la trocha en la frontera, ¿verdad?, que todos tiramos las banderas al aire y dijimos, qué maravilla de proyecto, ahí sí doña Laura se enfocó, pero cómo es posible que terminó en el más grande escándalo de corrupción de los últimos tiempos en este país? Yo creo que esa Costa Rica no va más, que esa Costa Rica hay que cambiarla. Bueno, ¿qué está haciendo Fernando Berrocal? Peleando por esto dentro de Liberación Nacional. ¿Y qué es lo que le dice Fernando Berrocal a los costarricenses? Mire, yo entiendo que hay mucha gente que se ha ido de Liberación Nacional, le decía lo pequeñito que se hizo el partido. Yo digo, pero la gente tiene que salir a pelear, la gente tiene que decir basta, dentro o fuera de Liberación Nacional, pero hay que provocar acuerdos nacionales y una gran convergencia
de este pueblo para recuperar el país que se nos ha ido de las manos. Ese es mi punto de vista, Alberto, y por eso estoy en esta pelea. De verdad, pues tenemos que ser honestos, da gusto escuchar. Recordaba yo los tiempos que escuché los últimos discursos de don Daniel Oduber, de don Rolando Agaraya, de Carlos Manuel Castillo, que no era tan entretenido. Don Carlos Manuel era pues muy inteligente, pero era un mal político. Era un gran economista, pero un mal político, y un mal orador, un mal expositor. A don Fernando da gusto escucharlo, y esto lo digo con toda libertad porque yo siempre he sido claro de que yo no soy periodista, así es que yo sí emito opiniones. Claro. Yo no tengo ningún problema, yo sé que usted como periodista... No, aquí estoy en la pelea política. Pero yo sí tomo partido, y la verdad, tiene que haber un cambio en este país, y el Florense, como instrumento de comunicación, se da la tarea de dar espacios para que usted pueda valorar la calidad de candidatos que podríamos tener y eventualmente de presidentes que nos dan seguridad de que volvamos a ese Estado de Derecho que tanto anhelamos, esa sociedad socialdemócrata, diría yo, ¿verdad? Que decía, volvamos a la tierra. Eso fue el lema de Luis Alberto Monge, del que yo fui ministro de la presidencia siendo muy joven. Volvamos a la tierra de Luis Alberto Monge, claro que sí. Para terminar ya con este tema y entrarle a los comerciales, entra en la escena política, dice don Claudio Alpizar, que salió resentido con don Rodrigo Arias, que si ladra, tiene orejas, tiene rabo, es perro. Don José María entra en noviembre, va a ser candidato o precandidato. ¿Usted qué piensa? ¿Qué cambiará a partir de ese momento? Mire, yo... y quiero ser totalmente transparente, todas las veces que ha venido el expresidente Figueres, desde enero hasta la última, nos hemos visto. En la última no tuvimos oportunidad de vernos físicamente, sino de hablar por teléfono, cuando ya él estaba saliendo del país, que me llamó a mi oficina, y por cierto había muy mala comunicación y casi no pudimos conversar. Pero él ha estado en mi oficina, yo he estado en su casa, ya en la vieja casa de don Pepe, hemos conversado mucho de estas cosas. Y yo no voy a hacer, no voy a mentir y no voy a decir que no sea cierto que tengo un gran aprecio personal por José María. Eso no quiere decir que yo excuse todas las cosas de su vida ni de sus actuaciones políticas, jamás, porque en eso no es así, ni es mi forma de ser. Pero yo le voy a decir una cosa. Desde enero me había dicho José María que él resolvía su situación política en noviembre, y yo creo que José María va a decidir en noviembre si es o no es candidato a la presidencia de la República. Mientras tanto, él está trabajando con alguna gente, yo no estoy en ese grupo, en preparar una propuesta país. Bueno, yo voy a estudiar y voy a leer con mucho detenimiento la propuesta país de José María. Si es una propuesta socialdemócrata, progresista, reformista, pues la vamos a recibir con mucho interés. Pero desde ahora lo digo y lo he estado diciendo todas estas semanas. Si José María sale con más de lo mismo y con una propuesta que significa la continuación de este modelo que nos impuso Óscar Arias, lo voy a confrontar. Porque aquí no es un problema de aprecios, es un problema de definiciones ideológicas, de definiciones políticas. Yo creo que este país solo sale adelante si efectivamente en Liberación Nacional hay un cambio en la dirección de Liberación Nacional. Si además se conforma una oposición con capacidad, con proyectos, con programas y con propuestas al país. Y si los sectores progresistas y reformistas que los hay en Liberación, pero que también los hay en la oposición, convergemos a sentarnos en una mesa a discutir sobre una base programática, acuerdos nacionales para sacar adelante a Costa Rica. ¿Hace cuánto, Alberto, a usted le consta? No vengo hablando yo que el problema de inseguridad ciudadana y de inseguridad nacional, que es un campo en el que yo me he metido a fondo, solo se arregla si hay un acuerdo nacional, si entre todos nos ponemos de acuerdo en darle un adecuado presupuesto al Ministerio de Seguridad Pública, si entre todos nos ponemos de acuerdo en el tipo de seguridad que queremos para Costa Rica.
en un proyecto integral para enfrentar el problema de la inseguridad desde muchos aspectos y no solamente desde el ángulo de la policía. Ahora vengo de Guapiles, ahí hay un proyecto formidable de territorios seguros. Ellos están aplicando una metodología que es la correcta, que es poner en contacto a los ciudadanos con la fuerza pública, con la policía de tránsito, con la municipalidad, con las distintas instituciones, para resolver una serie de problemas que tienen que ver con la seguridad y que no solamente son problemas de policía. Por ejemplo, una luz en una esquina, un alumbrado, una propuesta que debe cumplir la municipalidad para hacer un campo de deportes, para darle oportunidades a los muchachos. 1000 cosas que hay que hacer. Campañas preventivas para enseñarle a los muchachos el peligro de la drogadicción. Esfuerzos conjuntos para enfrentar a los narcotraficantes y al crimen organizado. Eso, por ejemplo, es algo que si nos ponemos de acuerdo, que si trabajamos, podemos definir para 1 o 2 gobiernos una forma de enfrentar la inseguridad. Pero igual en el campo económico, igual en el campo de la agricultura, igual en el campo de las necesidades básicas, del control de los precios en este país, en la canasta básica, en el precio de los medicamentos en las farmacias. ¿Cómo es posible? Pero si hasta en Estados Unidos hay control de precios, ¿cómo es que en este país no hay control de precios? Son más caras las medicinas en Costa Rica que en los Estados Unidos. Aquí uno va es decir, si lo hace por medio del seguro, es un problemón de los 11,000 diablos cuando le dan a uno la cita, cuando le dan el medicamento, cuando puede ir a uno a una farmacia, que no entiendo yo por qué el seguro solo tiene farmacias dentro de los EBAIS o dentro de los hospitales. ¿Por qué no sale con un sistema de farmacias en todo el país para equilibrar el mercado? Porque si usted sale y decide, no, yo no puedo esperar tanto tiempo, necesito esta medicina ya, y va a una farmacia de la esquina, bueno, las medicinas en este país son incomprables. En Estados Unidos hay control de precios sobre las medicinas. Aquí hemos creado una ficción, esta neoliberal que nos han vendido, de que el Estado no tiene que intervenir, de que el Estado no tiene que fijar condiciones dentro de las cuales se desarrolle la competencia, que modere los excesos del mercado. Que el Banco Central está ahí pintado en la pared, preocupado nada más por el tipo de cambio entre el colón y el dólar, en lugar de ser un banco que coadyuve al desarrollo con unos diferenciales que le permitan a los exportadores, por ejemplo, tener más utilidades y generar más empleo. ¿Cómo es posible, por ejemplo? Usted ha visto el tema de la vivienda. Y ahí no hay plata para la vivienda. No hay préstamos para la vivienda. Y los bancos hasta el alma de recursos, porque nadie es capaz de estructurar un programa de vivienda para los muchachos jóvenes, para los nuevos profesionales, para los muchachos que se quieren ir de sus casas. Bueno, esa es la Costa Rica en la que estamos viviendo. Yo construí mi casa con un préstamo del Instituto Nacional de Seguros. Me recuerdo perfectamente bien que don Fidel Tristán, que era gerente en ese entonces, allá, cuando era yo estudiante universitario, un día nos reunió y nos dijo, mire, cojan una póliza de vida del Instituto Nacional de Seguros y comiencen a pagarla a poquitos, porque cuando salgan de la universidad con su primer trabajo, les prestamos plata, construyen su casa, siguen con la póliza de vida, y todos en este país construimos nuestras casas con 250,000 colones. Ahora eso no lo pueden hacer. Los muchachos no saben qué hacer para construir su casa. Perdimos toda esa iniciativa, toda esa visión de la socialdemocracia, de que el gobierno estuviera al servicio de la gente, resolviera los problemas de la gente. Y nos han vendido la imagen de que aquí todo es el mercado y que las santas leyes del mercado y la oferta y la demanda. No, eso no es así. Eso no es así, ni es en Estados Unidos, ni es en Europa, ni es en las sociedades más avanzadas y desarrolladas del planeta. Entonces, yo le digo, y termino con esto, Alberto, esta parte de la entrevista, o en este país hay un cambio, o vamos a perder a Costa Rica.
Amigos, estamos con don Fernando Berrocal. De verdad llama a meditar el mensaje que nos ha traído don Fernando el día de hoy, donde reconocemos la estatura internacional e intelectual que tiene don Fernando Berrocal y el dominio amplio que tiene de todos estos temas. Nosotros acá en el Grupo Informativo El Florense y en Belén Digital lo que queremos es dar el espacio para que todos los precandidatos que sin censura quieran venir, porque hay algunos que nos ponen condiciones, entonces no los invitamos, pues vengan y expongan su punto de vista. Vamos a ir a un breve corte comercial y ya regresamos con los polémicos videos y que don Fernando nos explique si son vulgares o no son vulgares. Así es que ya regresamos, amigos, no cambie, siga en el Florense TV. En Gimnasia Artística Belén les estamos esperando para formar a sus hijos. Clases en diferentes horarios y son para hombre, mujeres, niños y niñas. Atendidos por entrenadores altamente capacitados. Estamos ubicados contigo al Polideportivo en Belén, Heredia. Teléfono 2239-4752. Apartotel Oro, su opción en Belén, cómodas habitaciones, amplio y seguro parqueo, en el centro de San Antonio de Belén, para sus familiares, amigos o cuando reciba personal técnico de su empresa. Página web www.apartoteloro.com. Teléfono 2239-0403. En Ofimuebles y Remodelaciones nos especializamos en fabricar muebles a la medida y el gusto del cliente. Todo en muebles para su oficina. Tenemos más de 30 años especializándonos en la ergonomía y belleza de su oficina. Oficinas en Paseo Colón y fábrica en San Antonio de Belén. Teléfonos 2293-6317 y 2255-1951. Servicio de limpieza de tanques sépticos LIE de Flores SRL. Brindamos servicio de excelente calidad en destaqueo de tuberías, transporte de lodos, limpieza de trampas de grasa, disposición final de desechos. Todos nuestros servicios son de excelente calidad y contamos con los certificados de planta de tratamiento al día. Presupuesto sin compromiso. Eduardo Solano Mora, propietario. Teléfono 8292-5526. Amigos, regresamos, estamos en el Florense TV, esta noche compartiendo con don Fernando Berrocal una amplia entrevista sobre temas nacionales y nuevos proyectos, nuevas propuestas. Y dentro de esas propuestas, o más bien dentro del inicio de la pre-campaña que pretende llevar a don Fernando a ser candidato del Partido de Liberación Nacional y candidato a la presidencia después, se dieron a conocer en días pasados unos anuncios donde se habla muy claramente sobre el tema de ¿cómo lo podemos decir? Anuncios pues muy claros que hay que combatir o frenar a don Rodrigo Arias. Vamos a ver esos anuncios, Fernando, para que las personas que nos están escuchando y viendo a través de la señal y escuchando a través de Radio Victoria, pues se den una idea de qué son estos anuncios.
Amigos, bueno, ya los pudieron ver. Don Fernando, explíquenos eso. Bueno, quisiera decir varias cosas. Lo primero es que esta es la primera etapa de una campaña publicitaria. Y por supuesto que es una etapa dura, fuerte, rompedora, pero ya tenemos preparada la segunda etapa y ya estamos comenzando a concebir y estructurar la tercera etapa de la campaña, en la que ya serán totalmente propositiva, de propuestas, de soluciones, de debate ideológico, de debate de ideas, pero sobre todo de muchas propuestas. Pero esta primera etapa tenía que ser fuerte. Y aquí yo quiero decir que alguna gente ha reaccionado diciendo que es muy fuerte y han dicho hasta que es vulgar. Y yo digo que no, que si se habla con la verdad y se expresa en el lenguaje del pueblo, nada es vulgar. Pero además se ha querido decir que yo introduzco el tema del abuso sexual en lo más mínimo, absolutamente en lo más mínimo. De lo que se trata es del abuso de poder, del abuso que se ha cometido durante muchos años contra la ciudadanía, contra la gente común, contra las clases medias. Vean ustedes esos dos anuncios. El primero son agricultores. Aquí, desde la época de Miguel Ángel Rodríguez y en el gobierno de Abel y en el gobierno del hermano de Rodrigo y en el gobierno de doña Laura, aquí se olvidaron de las alianzas estratégicas con los sectores productivos. Yo soy un profesional en derecho, pero una buena parte de mi familia vive de la agricultura y de la ganadería. Ahí juéguensela como pueden. No hay ninguna política de respaldo del Estado costarricense, del gobierno costarricense. Los agricultores han pasado las épocas más negras de su historia en los últimos años. Pero ese agricultor que está ahí en esos videos no solo representa al agricultor, representa a todo el esfuerzo de generación de riqueza, de producción en todos los niveles de este país. Yo soy un hombre a favor de la empresa privada. Yo creo que el gobierno tiene que hacer gobierno y quien tiene que generar riqueza son los sectores productivos privados. Y eso quiero que quede bien claro. Pero sí creo en estas alianzas estratégicas. Sí creo en que tiene que haber un esfuerzo conjunto entre los productores agrícolas, industriales, las pequeñas, las medianas empresas, las pymes, y no solamente una política económica que privilegia la inversión extranjera, que es muy importante, y los grandes intereses, digamos, de las grandes empresas económicas de este país. La generación de riqueza la hace el pueblo costarricense. Entonces, ese agricultor simboliza ese abuso de poder, de la ausencia de políticas correctas con respecto a los sectores productivos de este país. Y el otro anuncio es una mujer, una ama de casa, una señora. La inmensa mayoría de las mujeres, aunque trabajen, siempre son los jefes que llevan en control, aunque trabajen, y mi mujer trabaja, y la inmensa mayoría de las mujeres trabajan, pero al final son las que van a hacer las compras. A veces uno los puede acompañar, pero no siempre. Pero vea, Alberto, el costo de la vida. Pero no solamente el costo de la vida, que es a lo que se refiere ese anuncio. Los aumentos, que ya lo dije, en el recibo del agua, los aumentos en el recibo de la electricidad. Es decir, todo en este país. Y yo me pregunto, ya ni siquiera estoy hablando de ese 22, 23% de pobreza extrema, ¿verdad? Que viven en una condición centroamericana dentro de Costa Rica, porque son niveles de pobreza a los niveles de los países centroamericanos. No, los sectores de clase media. ¿Cómo hace un policía con 350,000 colones o con 400,000 colones? ¿O cómo hace una familia que junta 2 salarios de 500,000 para llegar a 500 o 600,000 colones? Con el costo de la vida que tenemos en este país.
Yo, por razones de trabajo, viajo por todo Centroamérica y aquí le lanzo un reto a quien me quiera decir lo contrario. Este es el país más caro de todo Centroamérica. El costo de la vida más alto de todo Centroamérica está en Costa Rica. Ahora usted me dice, bueno, pero es que tenemos un gran gobierno y están haciendo obras. No, por el amor de Dios, obras las que están haciendo en Panamá. Esa es la realidad, pero ¿por qué no vemos las cosas como son? Cualquier costarricense o coge un bus y se va por tierra, o coge un avión y dura 50 minutos y llega a Panamá, y ahí está, en otro mundo, en una ciudad de rascacielos. Hasta 1 metro están construyendo en Ciudad de Panamá para transportar, para hacer transporte público. Y lo más grave de todo, están haciendo una ampliación del canal de Panamá. ¿Y saben quién está a cargo de la ampliación del canal de Panamá? 2 empresas costarricenses, 2 empresas costarricenses, porque en este país no hay proyectos que desarrollar. Eso no es cierto. Uno llega, ¿cómo que no hay proyectos que desarrollar? Lo que hay es una falta de creatividad, una falta de imaginación. No es cierto que en este país no hay dinero. Aquí se podría perfectamente, constituyendo un gran fideicomiso y poniendo arriba a figuras, ojalá estuviera vivo don Jorge Manuel Dengo, pero figuras que el país respeta, como Rodolfo Silva, como Méndez Mata, gente de honorabilidad intachable y con experiencia. Traer, por ejemplo, las utilidades acumuladas de los bancos del Estado. ¿Cómo es posible que las utilidades acumuladas de los bancos del Estado están en la Reserva Federal de los Estados Unidos, ganando ahí unos intereses del 1%? Los fondos de pensiones están llegando ya a los 12,000 millones de colones, y en lugar de buscar la forma de estructurar, por ejemplo, un gran proyecto de reconstrucción de toda la infraestructura nacional con esos fondos, como hicieron en Chile, y no el Chile ahora de Piñera, comenzó desde antes con la concertación, con la presidenta Bachelet en un gobierno socialdemócrata. Agarraron los fondos de pensiones, los pusieron ahí, apalancaron recursos del BID, del Banco Mundial, crearon una gran masa de recursos y se decidieron con empresas chilenas, generando trabajo a los chilenos, a reconstruir toda la infraestructura de Chile, los puertos, los aeropuertos, las carreteras. Por eso Chile está donde está, a un punto de ser un país desarrollado. Aquí no, aquí las carreteras están llenas de huecos. Aquí uno llega al colmo, por el lado de Costa Rica, la frontera con Nicaragua, y lo que encuentra ahí es un tugurio y una carretera llena de huecos al final. Hasta del lado de Nicaragua tienen mejores instalaciones y una gran carretera que arranca del lado de Nicaragua para allá, si es que no quieren que hablemos de Panamá. No, aquí estamos mal. Aquí podríamos constituir esos fondos como lo hizo Chile. Nadie está inventando el agua dulce. Traemos una parte de los fondos, otra parte se deja ahí para garantías de los bancos, una parte de esos fondos del Estado, de los bancos del Estado, utilidades acumuladas, otra parte de los fondos de pensiones. Hacemos un fondo de unos 2.500 millones, creamos un fideicomiso, lo ponemos a administrar a un banco del Estado, al Banco Nacional, al Banco de Costa Rica, gente de primer orden que garantice la honestidad, de que nadie se va a robar un 5 ahí. Ponemos a las empresas constructoras costarricenses a hacer un gran plan de desarrollo de carreteras, apalancamos esos fondos con recursos del Banco Mundial, del BID, hacemos una masa de recursos de 7.500 millones de dólares y reconstruimos todas las carreteras de este país. No en un gobierno, en 2, en 3 gobiernos. Damos trabajo, generamos empleo, levantamos toda la economía del país. En Costa Rica hay que volver a soñar, hay que volver a pensar en grande. Yo francamente estoy en esa pelea, aunque esta sea la última pelea política de mi vida y hasta, como le dije al principio, me están amenazando por decir estas cosas y enfrentarme a la cúpula del partido con llevarme al Tribunal de Ética y echarme del partido. Bueno, bien, a algún lado iremos a pelear si no podemos dar esta pelea en Liberación Nacional. Tenemos porque se nos acaba el tiempo, pero Fernando, tenemos una pregunta. Señor Berrocal, Ana María pregunta: yo como una joven estudiante liberacionista, me parece una gran falta de respeto a sus anuncios. Perfecto. Realmente pienso que si esa es su idea de atraer votantes, siento que está muy mal, y ese comercial fue por su publicista. Lo lamento, pero no está en nada.
porque las personas antes de entender su significado y su idea lo ven molesto y lo ven grotesco. Puede ser. Vean, se midió a estas alturas, está totalmente medido a la señorita. Le voy a dar un dato estadístico. Esto provocó viralidad. La gente que está en las redes sabe lo que es algo que genere viralidad en todas las redes. Fueron, cientos de miles de entradas, de salidas, del debate en todas las redes, en todos los blogs. Entre el 75 y el 80% de los costarricenses está de acuerdo con la publicidad. Y dice que se dijo la verdad y que no son vulgares. Y que no se es vulgar cuando se habla con la verdad y se expresan las cosas en el lenguaje del pueblo. Entre un 20 o un 25% de piel fina, de piel delicada, piensa que sí, que fueron vulgares. Bueno, yo lo lamento, esa no fue la intención. Pero lo que sí es cierto es que aquí arrancó la campaña política. Y lo que sí es cierto es que ya no están esos spots en la televisión, que lo que sigue es una campaña propositiva, que lo que sigue es una campaña de propuestas, de ideas, pero había que socollonar al pueblo costarricense, porque aquí, no sé, alguna vez don Pepe dijo que este era un pueblo de domesticados, y parece que al final nos domesticaron, y yo, entonces pienso que al menos esa publicidad y esos spots tienen ahí una pregunta que todos los costarricenses se tienen que hacer. ¿Te vas a seguir dejando? ¿Te vas a seguir dejando? Bueno, los que se quieren seguir dejando, que abuse el poder de ellos, que abuse el gobierno de ellos, que abuse el sistema económico de ellos, pues eso será su decisión, y ahí tienen un excelente candidato, el que resume y expresa lo mejor de la actualidad o de ese sistema, que es don Rodrigo. Si quieren un cambio, si quieren que este país regrese a un camino socialdemócrata, a un desarrollo con justicia social, con igualdad social, pues aquí está mi alternativa política, y pienso que también hay muchos otros costarricenses, la inmensa mayoría, como digo, entre el 75 y el 80% de los costarricenses que ya contestaron esa pregunta. No nos vamos a seguir dejando. Basta, esto se acabó. Aquí frenamos a don Rodrigo Arias y a este modelo de desarrollo. Don Fernando, ¿por qué los anuncios hacen alusión directa a don Rodrigo? Bueno, lo acabo de decir porque... Johnny está adelante que don Rodrigo. ¿Ah? Johnny está adelante. Si lo que se quiere es... Sí, pues... pero digamos, Johnny está en las corrientes socialdemócratas, el alcalde de San José. Estamos esperando la propuesta del presidente Figueres para ver por dónde viene, qué es lo que propone, qué es lo que dice. Yo no estoy diciendo que lo que yo planteé es la última palabra, pero yo sí creo que hay un escenario de corrientes socialdemócratas en Liberación Nacional y un escenario de una sola corriente neoliberal representada por Rodrigo y su hermano. Y ese es el adversario a vencer, ese es el adversario político, no es nada personal. Absolutamente no es nada personal, es simplemente debate político, lucha política, diferenciación ideológica. En el caso de las estadistas que usted menciona, don Fernando, ¿se ha tomado en cuenta o se ha hecho un estudio a profundidad de cuál extracto social es el que ha aceptado mejor su mensaje? Todos los extractos sociales, especialmente, me sorprende esta muchacha, no sé qué edad tiene, especialmente los muchachos que están saliendo de la universidad. Muchachos que eso sí que la tienen dura. Es decir, cuando yo terminé mi carrera universitaria vivíamos en una Costa Rica de oportunidades. Nadie en la Facultad de Derecho tenía dudas, ni en la Facultad de Medicina, ni en la Facultad de Ingeniería, ni en la Facultad de Agronomía. Los abogados íbamos para el Poder Judicial, o íbamos para los departamentos legales de los ministerios y las instituciones del Estado, o íbamos para los bufetes privados. Los ingenieros iban para el ICE, o iban para el MOP, o iban para las empresas de construcción. Los médicos iban para la caja. Todo el mundo sabía que el trabajo estaba seguro. Esa no es la Costa Rica de hoy. Dejamos de ser un país de oportunidades y esa es la realidad.
Entonces yo creo que hay que reconstruir un país de oportunidades, y eso no se logra con solo hablar, eso se logra cambiando el modelo de desarrollo de este país. Entonces, si don Rodrigo Arias es la quinta esencia de ese modelo de desarrollo, pues yo creo que él es el adversario y él es el que hay que confrontar directamente. Esa es la explicación, Alberto. Dos preguntas más que nos interesa tocar. ¿Qué va a pasar con la Caja del Seguro Social? ¿Cuál es su propuesta? Hablemos ahora ya de propuestas para la Caja del Seguro Social. La tenemos prácticamente quebrada. Así don es. Fernando, ¿qué vamos a hacer? Porque la gran mayoría del pueblo se ha manifestado en contra de que toquen a la Caja del Seguro Social. Ya se volaron al ICE. Bueno, es que el que quebró la caja lo habían pasado al ICE para que también vendiera el ICE. Es que las cosas son así. Mire, la caja es uno de los temas fundamentales que hay que enfrentar. Hay que resolver la crisis financiera de la caja, porque la crisis de la caja es financiera. Estemos claros de eso, es financiera y es operativa y funcional. ¿Por qué quebró la caja? Bueno, porque no pudo resistir 11,000 nuevos empleados. 11,000 nuevos empleados que ingresaron a la caja, no a los hospitales, no a los servicios de atención médica, o sea, el contacto con la gente, a resolver los problemas de la gente, sino al aparato burocrático institucional de la caja. ¿Y de dónde salieron esos 11,000 y más, 11,500 empleados de la administración del hermano de don Rodrigo? Si ahí fue cuando quebraron la caja. Entonces hay que resolver el problema financiero. Yo creo que la caja va a tener que hacer un gran esfuerzo de cobro, pero un esfuerzo inteligente de cobro. Por ejemplo, debería haber, igual que en los impuestos, una cierta moratoria para que la gente que tiene atrasos, que son fundamentalmente empresarios, porque esos no son trabajadores, se presenten, arreglen, hagan arreglos de pago, pongan sus deudas en una perspectiva, refinancien esas deudas. Por ejemplo, se puede poner al sistema bancario nacional, a los bancos del Estado que están llenos de plata, a refinanciar esos acuerdos y pasarle directamente a la plata a la caja, pero hay que referenciar el pasivo de la caja. Lo que está, hay que encontrar una fórmula de refinanciar los pasivos de la caja. ¿Cuál es esa forma? Pues volviendo a esa banca del Estado, esa banca con concepción de desarrollo, que fue como la creó Liberación Nacional, no para que le entren al empresario, para que le entren directamente a la caja, ese refinanciamiento con unos plazos adecuados para los empresarios, para que puedan poner al día sus empresas, para que puedan seguir trabajando. Hay que encontrar, yo siento, algunas formas, digamos, flexibles, como es en los países más desarrollados, del pago de la cuota que corresponde a cada una de las partes. Nosotros tenemos un sistema tripartito. Una parte la pagan los trabajadores, otra parte la pagan los empresarios y otra parte la paga el Estado. Sí, pero no es lo mismo para una empresa transnacional que exporta y genera divisas y que tiene sus mercados seguros, pagar el porcentaje que le corresponde por ley a la caja, que para una pequeña empresa, que en una panadería o en una pequeña heladería. Entonces yo pienso que tiene que haber, se lo digo abiertamente, los sindicatos están violentamente en contra, pero según la actividad tienen que haber pagos diferenciados de porcentajes para que efectivamente todo el mundo cotice a la caja. Es lo mismo que en el servicio doméstico, todo el mundo tiene servicio doméstico, o la inmensa mayoría de los sectores de clase media. Si no tienen un servicio doméstico permanente, pues tienen una señora que llega una vez por la semana a lavar, a planchar o a limpiar la casa. Bueno, todo ese personal doméstico no está asegurado. Pero no está asegurado porque si usted tiene que escoger entre pagarle unas horas a esa señora para que le llegue a lavar o el seguro, pues eso no la asegura. Pero si usted tiene un pago diferenciado, adecuado para el servicio doméstico, pero que le permita efectivamente estar asegurada y ella también puede pagar una parte de su pequeño salario, pues entonces
va a hacer una universalización, igual como se hizo la universalización de la atención de los servicios, habría que establecer mecanismos flexibles de universalización del financiamiento de la caja, para que todos los costarricenses contribuyamos y para que efectivamente la caja le dé servicio a todos los costarricenses. Y finalmente, la caja requiere una profunda reestructuración funcional y administrativa. La administración de la caja no puede seguir concentrada en el edificio de la segunda avenida de San José, enfrente del Teatro Nacional. Hay que darle más autonomía a las gerencias médicas en los hospitales, hay que darle más autonomía a los hospitales, hay que crear verdaderamente como una especie de consorcios entre los distintos hospitales y relaciones fluidas y eficientes entre los hospitales y las direcciones regionales, que hay que fortalecerlas con, por supuesto, la dirección general y las políticas generales de la caja. Pero es imposible que un monstruo de las dimensiones financieras, económicas de la caja, con la cantidad de empleados, la empresa más grande de Centroamérica, que es la Caja Costarricense del Seguro Social, se administre direccionalmente desde la avenida Segunda de San José. Es decir, usted tiene como si fuera una gran empresa y tiene distintas fábricas en distintos países, les da autonomía para que tengan su propia labor de gestión, de desarrollo. Los hospitales tienen que transformarse en entidades eficientes en la utilización de los recursos que se les asigna, pero también en las solicitudes que le hacen. O sea, lo que le estoy diciendo es que acabar con el centralismo de la caja. Si no, no hay solución al problema de la caja, así de sencillo. Hay que introducir una administración gerencial moderna, eficiente. Bueno, esos son los grandes retos que tiene esta sociedad. Y por supuesto, hay que nombrar, y hay gente de primera al frente de la caja. Gente que domine las materias. ¿Por qué la caja no quebró ni tuvo problemas cuando Fernando Naranjo era presidente de la Caja Costarricense del Seguro Social? Y porque Fernando Naranjo es de los 3 mejores economistas de este país. ¿Por qué tampoco tuvo problemas cuando Genaro Valverde era el presidente ejecutivo de la Caja? En paz descanse Genaro. Ya, porque Genaro era el mejor actuario económico que tiene este país. Entonces, hay que establecer también un adecuado equilibrio entre los administradores y los médicos. Esto no es un problema solo de administración, esto es un problema humano, este es un problema en los hospitales, este es un problema que tiene que ver con la salud de las personas. Aquí hay que hacer un plan integral y los problemas de la caja no se van a arreglar en los próximos 6 meses, se van a arreglar en el trayecto de una administración que tenga como prioridad resolver los problemas de la caja. Don Fernando, una última pregunta, nos quedan pocos minutos y ya don Fernando nos está llamando la atención, pero hay un tema que me llamó la atención, no lo podía creer. El gobierno de la República, encabezado por doña Laura Chinchilla, su ministro de Comunicaciones dice que va a hacer una colecta a nivel nacional para cubrir los daños del terremoto. ¿Qué piensa usted de esto? Ya que es un ridículo, totalmente un ridículo. No le acaban de dar a doña Laura Chinchilla 8 millones de dólares en su viaje a Beijing. Ahí tiene los 8 millones de dólares. Los ministros con tarros, así dijo el señor de ridículo. Con tarros es como, en el parque recogiendo dinero. Como una escuelita, como una decisión de una escuelita. Entonces la directora de la escuela le dice a los profesores, mire, salgan ahí con un tarrito frente a la escuela a pedir ahí para que les echen platica los que van en su carro. No, por el favor de Dios. A doña Laura le acaban de dar 8 millones de dólares en China. ¿Qué mejor inversión que esos 8 millones de dólares que son 5 por 8, 40 mil millones de colones para dedicarse a la reconstrucción de todos los daños que produjo el terremoto de Nicoya? Ahí está la solución. Don Fernando, usted estaba ahí. ¿Quién puso a doña Laura Chinchilla candidata o de precandidata en aquel momento en Liberación Nacional? El hermano de don Oscar. Es decir, el hermano de don Rodrigo, que es don Oscar Arias. Y su hermano. Entre ellos dos la pusieron. Eso fue una decisión de la Casa Presidencial. Yo le voy a contar una anécdota que ya la he contado varias veces. Yo pasé algún tiempo muy distanciado del presidente Arias porque mi salida del gobierno fue fuerte y fue
Yo soy así, tengo una personalidad fuerte y el presidente también. Finalmente nos reunimos hace unos meses y por medio de un amigo común que también fue ministro, nos reunimos en sus oficinas y conversamos y pasamos toda una tarde ahí conversando. Casi no nos pusimos de acuerdo en nada, pero al final me dice el presidente Arias: mire, Fernando, yo tengo algo que agradecerle. Le digo: presidente, qué dicha que tiene algo que agradecerme, porque no me había reconocido ni las 85 toneladas que habíamos capturado, ni todo lo que se hizo en el Ministerio de Seguridad Pública, ni haber parado a los narcotraficantes y a la criminalidad organizada. Para él todo eso era... No, teníamos grandes diferencias sobre el enfoque de la seguridad. No, yo tengo algo que agradecerle. Le digo: bueno, qué dicha. Usted fue el único del gabinete que cuando yo me empeñé en sacar a doña Laura, porque quería una mujer en la presidencia, esa era su aspiración, usted vino a buscarme y me dijo: mire, presidente, yo creo que a doña Laura le va a quedar un poco grande la presidencia de la República. Y me dijo: yo le agradezco eso. Le digo: bueno, muchas gracias, que me lo agradece tantos meses después. Bueno, lamentablemente así es. Doña Laura es una excelente persona, es una excelente mujer, es un encanto de ser humano, pero eso no es suficiente para ser presidente de la República. Don Abel Pacheco era un gran psiquiatra y hacía unos comentarios simpatiquísimos en la televisión y tampoco sirvió como presidente. O sea, las cosas son distintas. El país necesita un liderazgo. El país necesita en quién creer. La gente comenzó a dudar de esta administración en los primeros días, cuando los diputados, la primera iniciativa que tuvieron fue aumentarse el salario, con el visto bueno de la Casa Presidencial. Ahí comenzaron las dudas de la gente y llegan hasta nuestros días. El país necesita algo muchísimo más que una buena persona. Necesita alguien capaz, alguien con liderazgo, alguien dispuesto a hacer las cosas, alguien dispuesto a que este país efectivamente se mueva para adelante, no para atrás. Eso es lo que yo digo, eso es por lo que estoy peleando, y alguien que esté dispuesto y que tenga los que se necesitan para cambiar el modelo de desarrollo que nos está llevando a la ruina y que está acabando con la Costa Rica de oportunidades y con el modelo social democrático con la que se construyó este país en la segunda mitad del siglo XX. Eso es lo que yo digo. Y no es, Alberto, perdóneme, con esto termino, que todo tiempo pasado fue mejor. No. Viendo hacia el futuro, si yo estoy de acuerdo con la inserción en la economía internacional, si yo estoy de acuerdo con la globalización, si yo estoy de acuerdo con la apertura, pero esas realidades hay que hacerlas desde un modelo de desarrollo que garantice justicia, igualdad, equidad, que efectivamente garantice que no se va a despedazar la clase media, que es la columna vertebral de la sociedad democrática costarricense. Hacer esos cambios tienen un precio. ¿Está dispuesto Fernando Berrocal a pagar el precio? Totalmente, si por eso estoy en esta pelea y la voy a llevar hasta el final. Y estoy hablando tan duro, estoy diciendo las cosas de una manera tan de frente, que entonces, pues algunas pieles muy delicadas, pues dicen que la campaña está pasada de tono. Yo les digo que no, y yo les pido a quienes nos están oyendo que esperen la segunda etapa. Van a ver que vamos a tener muchas propuestas, que lo que se trata es de debatir ideas, y de que yo no digo que Fernando Berrocal, escojan al final la mejor opción, la mejor alternativa, el candidato en el que más crean, pero dejemos de escoger candidatos por unas campañas bonitas ahí, con unas musiquitas y unos atardeceres y no sé cuántos, y unos muchachos ahí diciendo que un montón de tonterías y cosas. No, por el amor de Dios, seamos serios. Escojamos lo mejor para Costa Rica y sobre todas las cosas. Por eso no me importa esta pelea que estoy llevando en Liberación Nacional. Yo le digo a quienes nos están escuchando: primero Costa Rica, después los partidos políticos y finalmente los intereses de los sectores políticos. Si ponemos adelante a Costa Rica, todos juntos vamos a sacar adelante este país. Bueno, llegamos ya al final del programa del día de hoy. De verdad ha sido un gusto. Hemos estado transmitiendo en Belén Digital
y a través de Radio Victoria, que el programa de Radio Victoria lo estamos pasando en 2 partes porque solo tenemos 1 hora de tiempo. Pero a todos los que nos han acompañado, de verdad, muchas gracias. Don Fernando, gracias por estar. No, Alberto, usted, de nuevo, siempre agradecido, el Florense. Ah, bueno, y se nos olvida que gane la selección, dentro de media hora comienza el partido. Ojalá, quiera Dios. Y luego a los videos. Vamos a volver a ver los videos, pero nos los están pidiendo, dice Fernando. Adelante, Fernando. Sí, vamos a pasar los anuncios y por último los videos. Ya, muchas gracias por la presencia, don Fernando. Muy amable, gracias Fernando. Ok, igualmente. Muy amable. En Gimnasia Artística Belén les estamos esperando para formar a sus hijos. Clases en diferentes horarios y son para hombre, mujeres, niños y niñas. Atendidos por entrenadores altamente capacitados. Estamos ubicados contigo al Polideportivo en Belén, Heredia. Teléfono 2239-4752. Apartotel Oro, su opción en Belén. Cómodas habitaciones, amplio y seguro parqueo, en el centro de San Antonio de Belén, para sus familiares, amigos o cuando reciba personal técnico de su empresa. Página web www.apartoteloro.com. Teléfono 2239-0403. En Ofimuebles y Remodelaciones nos especializamos en fabricar muebles a la medida y el gusto del cliente. Todo en muebles para su oficina. Tenemos más de 30 años especializándonos en la ergonomía y belleza de su oficina. Oficinas en Paseo Colón y fábrica en San Antonio de Belén. Teléfonos 2293-6317 y 2255-1951. Servicio de limpieza de tanques sépticos LIE de Flores SRL. Brindamos servicio de excelente calidad en destaqueo de tuberías, transporte de lodos, limpieza de trampas de grasa, disposición final de desechos. Todos nuestros servicios son de excelente calidad y contamos con los certificados de planta de tratamiento al día. Presupuesto sin compromiso. Eduardo Solano Mora, propietario. Teléfono 8292-5526.